Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos están escuchando. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a esto que se llama Foto con Fede, el canal donde no vemos fotografía, pero hablamos de fotografía, en especial de nuestra tan querida fotografía latinoamericana. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, y como de costumbre, Foto con Fede en YouTube y en Spotify, por donde vas a poder encontrar, escuchar, disfrutar, analizar, compartir información acerca de fotografía latinoamericana, lo que se está haciendo, quiénes lo están haciendo y cómo se está haciendo esta fotografía contemporánea latinoamericana. Federico Mura quien les habla, y bueno, nos vamos de viaje. Hoy no me voy a ir muy lejos, o sí, ahí lo dice cada quien, porque voy a hablar con nuestro invitado en la tarde-noche de hoy. Es de acá de Venezuela, puntualmente él es caraqueño, de Caracas capital, acá en Venezuela, pero se encuentra en el otro extremo, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy voy a hablar con Lenny Ruiz, fotógrafo de calle, fotógrafo documental. Con él charlamos. Lenny, buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Hola, Fede. Gracias por esta invitación. Todo bien, gracias a Dios. Un poco de frío aquí. Está con calorcito del sur de Venezuela. Vos estás rogando un poquito de calor y nosotros acá estamos pidiendo un poquito de frío. Siempre la inconformidad de estos tiempos, ¿no? Pero bueno, si sé que está haciendo mucho frío, la verdad no soy muy amigo del frío, no lo he pasado bien, pero bueno, prefiero un poquito más el calor últimamente. Pero no en exceso, bueno. No en exceso. Bueno, a ver, Lenny, fotógrafo de calle, has estado, o mejor dicho, has ido fotografiando una parte Latinoamérica, el mundo, Europa, has estado obviamente, bueno, Caracas obviamente, Buenos Aires, Turquía, Chile, España, Uruguay, Egipto, Vietnam, Cuba. Mucha gente dice, yo agarro una cámara de foto y salgo a caminar. ¿Qué se fotografía? ¿Qué se está fotografiando? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es tu historia? Primero, por ser nuestro centro, para que la gente se ponga en sintonía. ¿Cómo llegas a este mundo de la fotografía? ¿Qué es lo que te atrapó? También sabemos que estás allí un poco relacionado con el mundo del cine. ¿Qué tiene que ver el cine con la fotografía? A ver, vamos por parte. Primero, ¿cómo llegas a este mundo de la fotografía? Sí, bueno, fíjate que cuando yo comienzo con la fotografía fue, digamos, mi primer encuentro fue con una cámara que ni siquiera era para mí. Yo compré una cámara en algún momento para alguien con el que salía en aquel momento, ya en el año 2015, una cosa así. En Venezuela eran tiempos difíciles, conseguir equipos y todas esas cosas. En Venezuela nunca hubo, o bueno, por lo menos yo no lo vi en mis años cuando empecé con esto, mucha disponibilidad de equipos, ¿no? Entonces comprar un equipo fotográfico era, bueno, usabas el cupo que te entregaba el gobierno para traer algunas cosas de Estados Unidos, o sea, no era algo fácil. Y en ese momento yo tenía el cupo, digamos, que te otorga el electrónico, y compré una camarita. Una cámara que no era ni siquiera para mí. Yo no tenía pensado hacer fotografías, sinceramente. Pero mira, lo que me impulsó fue, primero, la aplicación de Instagram, que por cosas del destino empecé a usar un día, recuerdo clarito el día que instalé la aplicación y empecé a hacer fotografía. Si yo voy hacia abajo en esa cuenta, la primera fotografía que va a ver es una mata es una fotografía de una mata de totumas. No sé si sabes sí. Una totuma. Sí. Es bueno, como una especie de calabaza, como el famoso mate argentino. Sí, que es como un coco, pero verde, y con eso se hacen las tapadas para tomar la sopa o para recoger el agua en Venezuela, ¿no? Y yo estaba en una casa ese día, por allá, no sé, en el este, no recuerdo exactamente dónde. Y bueno, ahí empecé. Pero, ¿sabes? Como empieza cualquier usuario que se registre, empieza a hacer el snapshot de la fotografía de lo que tengo al frente, ¿no? Pero bueno, yo no sé por qué en algún momento empecé a hacer las fotografías de las calles, de las avenidas, de los edificios. Me interesaba mucho el tema de la arquitectura. Entonces, le hacía fotografías a los edificios, a la esquina. Me interesaba mucho las líneas, la geometría que ofrecían esos edificios, y por ahí comencé, ¿no? Después me di cuenta que había como una comunidad, porque en algún momento alguien decidió repostear. Eran otros tiempos y no era todo tan fácil como ahora en Instagram. O sea, había que hacer algunas cositas para poder repostear, y alguien de repente mi nombre aparece como etiquetado. Y yo, ¿qué es esto? No, o sea, y por ahí empiezo. Mira, la gente se interesa por mis fotos, qué raro. Entonces por ahí empecé, ¿no? Y ahí dale. Pero un día,
¿sabes? Alguien me escribió, una chica, amiga, muy amiga, que se llama Yelitze, la nombro aquí porque gracias a ella empecé a conocer el primer grupo de fotógrafos en Caracas. Me dice, Lenin, nosotros somos un grupito que salimos por ahí a caminar y queríamos salir que vengas un día con nosotros, que nos gusta cómo hacer fotos, y bueno, y empecé por allí. Ese día ya yo había vendido esa cámara que yo había regalado, yo no la estaba usando, nadie la estaba usando, yo la vendí. Y fíjate tú que ese día, esa misma semana vendí la cámara y esa semana empecé a salir con gente, y cuando me conseguí con este grupo de amigos, todos tenían cámaras y yo no tenía. Y yo digo, pero si la vendí hace una semana. Claro. Entonces tuve que empezar a buscar la forma de comprarme otra, y no era fácil, ¿ok? Me tuve que comprar una usada. Y esa cámara usada, aquí se la compré, ni me acuerdo, no sé. La compré y listo. Y por ahí empecé. Ese fue mi primer encuentro con la fotografía, ¿sabes? Desde ahí en adelante fue hacer fotos y fotos y fotos. Pero, digamos que iba como sin rumbo. Yo no sabía qué estaba haciendo, me interesaba, seguí interesado en la geometría y en las calles, en las líneas y eso, pero esta vez ya no con el teléfono, sino con la cámara. Y entonces descubrí que, bueno, existía el Aero, que había otro tipo de ediciones, que podía alterar mis imágenes, y por ahí me empecé a ir, ¿no? Pero también conocí a otra persona que me indujo a hacer un diplomado de fotografía. Y el diplomado, que duró un año, y conocí a todos los fotógrafos estos de las leyendas, pues lo que son los referentes mundiales de la fotografía. Y a partir de ese momento en que descubrí el trabajo de estos fotógrafos, decidí que yo lo que estaba haciendo era nada. O sea, eso no era lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer era lo que ellos habían hecho. ¿Sabes? Entonces un día, recuerdo también ese día claramente, decidí, dije, ya no voy a hacer más fotografía así, la voy a hacer de otra manera, y tengo ese día grabado, por ahí lo tengo en mis catálogos, y esos fueron mis primeros intentos de tratar de hacer fotografía de calle, fotografía espontánea, fotografía cándida, donde pues sin intervenir, sino tratando de capturar algo interesante. Aún no sabía mucho, o sea, en realidad no sabía nada. Si me pongo a ver, en ese tiempo disparaba por puro instinto, y pues las reglas de la composición, el tema de la narrativa, el lenguaje, etcétera, estaba pues en ninguna fase, pues digamos que no tenía eso registrado como para a partir de allí pues elaborar mis fotos, pero bueno, gracias al diplomado y estudiar y obviamente leer, pues empecé a aprender un poco más y a entender por qué algunas fotografías funcionaban y otras no. Entonces bueno, digamos que ese es mi cuento con la fotografía empezando. Yo uso mucho una expresión que digo, a nosotros los fotógrafos empezamos, como bien lo contaste vos, haciendo fotos por ahí como que sin rumbo, sin saber bien qué estilo quiero hacer, o sea, cosas que después con los años uno dice, bueno, yo hubiese empezado por esto, qué sé yo, X, ¿no? Pero hay un momento cuando uno empieza que está así como con la brújula desorientada. Digo, pero llega un día en particular que nos hace algo clic en la cabeza y dice, es esta la foto, es esto lo que quiero hacer. El tema que quiero desarrollar con la fotografía, o este es el género que quiero empezar a desarrollar. ¿Ese clic te llegó en algún momento particular? ¿Fue antes o después de ese proceso formal de aprender algo de fotografía? No, definitivamente todo esto que yo hago ahora tiene su base en mis estudios en el diplomado. Este diplomado de verdad abarca, y no sé si todavía sigue siendo igual, fue muy completo y era muy estricto, y además era bastante, digamos, bueno, tenías que cumplir algunas cosas para poder graduarte. No era que hacías el curso y ya. O sea, necesitabas hacer unos trabajos, necesitabas entender lo que estabas haciendo, elaborar algunos proyectos. Además tuve la buena suerte de estar allí con 3 fotógrafos y profesores. Y digo 3 porque habían otros, pero particularmente estos 3 fotógrafos fueron no fotógrafos, porque son más artistas que fotógrafos, y además tenían un conocimiento muy amplio del tema, de los temas que abarcaban, y entonces eso pues disparó una chispa en mí de lo que yo quería hacer. Obviamente que para que eso sucediera tuve que ver las fotografías de obra. Entonces en algunas clases donde pudimos un trabajo de artistas como Ernst Haas o Stephen Shore, William Eggleston, que fueron los que yo empecé a ver primero, sin hablar, y ni hablar, por ejemplo, de los fotógrafos, por ejemplo, de Alfred Steel y Paul Celan, que fueron los fotógrafos que, digamos,
pioneros que hicieron que la fotografía se convirtiera en un arte. Sobre todo Stiglitz, con su movimiento de fotosecesión, logró que pues, la fotografía fuese vista desde otro punto de vista, a través de la fotografía directa, no de esa fotografía que se intentaba en esos tiempos, que era una fotografía casi pictórica, que se trataba como un poco suave, de manera de poder emular lo que hacía la pintura, ¿no? Entonces, después que entendí esa parte y empecé a ver los siguientes referentes, como por ejemplo Adams o Lange y toda esta gente, yo empecé a entender que la fotografía pues no era solamente hacer la foto, había un lenguaje detrás de esto, había una intención y había y estos trabajos continuos, estos fotógrafos pues, lograron registrar lo que en su momento sucedía en la sociedad, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia que le empecé a dar a la fotografía en ese sentido, ¿no? O sea, que ya la fotografía no era simplemente la imagen, sino que además tenía un valor documental muy importante y para mí eso pues marcó. Pero sobre todo viendo las fotografías de estos referentes como Alex Webb, Haas, ya lo dije, Saul Leiter, cuando conocí a Saul Leiter en mi cabeza pues allí se quedó porque sus imágenes eran increíbles y para mí eso era lo que yo decidí que quería hacer. En ese momento que yo vi todo este trabajo dije, yo necesito entender cómo esto se hace y luego tengo que buscar la forma de que esto pues salga de mí, pero que sea mío, ¿no? Que no sea la emulación de estos trabajos, sino que sea algo que sea que salga de mí porque yo lo siento de esa manera, porque bueno, porque mi intención es eso, ¿no? O sea, buscar el tema de la autoría, ¿no? Claro. Algo que he estado en ese proceso de investigación que estamos haciendo acerca de fotografía latinoamericana y que me ha llamado mucho la atención en el caso, vamos a decirlo así, caso Venezuela, la formación, mucha formación académica, profesional o semiprofesional que hay, tiene una visión de la fotografía americana, porque culturalmente están más cerca, hay mucha conexión, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que hay mucha gente que está allá, que va bien, históricamente ha habido una conexión con Estados Unidos muy fuerte entre Venezuela y Estados Unidos, más haciendo un paréntesis con todos los temas de estos últimos 20 años, ¿no? Siempre ha habido una relación, y en este caso, bueno, se apunta mucho, se ve mucho hacia la fotografía o hacia los grandes fotógrafos estadounidenses de una época, que yo veo que ha influenciado mucho en la fotografía que se practica acá o que practican muchos fotógrafos de acá de Venezuela. Que vos estés en este momento, que hayas tenido la oportunidad de dar una vuelta, de estar en otras fronteras. Argentina puntualmente no es una fotografía, no es una escuela tan americana como la venezolana, ¿no? Para hablar un poquito como que de escuela. Es un poco más irreverente, es un poco más, vamos a decir en algún sentido, más egocentrista, es otro estilo de fotografía, es muy distinta a la fotografía latinoamericana, no se estudia pero se ve, obviamente, ¿no? Que vos me digas, bueno, yo tengo esa formación, estoy ahora acá en Argentina puntualmente, has estado en otros países, se fotografía igual que vos hayas tenido esa visión, esa fotografía, esa formación de esa fotografía americana, llevarla a la fotografía, vamos a decirlo así, sudamericana, se puede practicar, es la misma fotografía, es la misma escuela, es más complejo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo ves ese tema? Te voy a decir claramente. Desde mi punto de vista, yo particularmente, fíjate que los que te he nombrado, los fotógrafos que te nombré, todos son en su totalidad eran norteamericanos, es correcto. Sin embargo, cuando hablas de la fotografía venezolana, por ejemplo, muchos de los fotógrafos referentes de sus épocas muchos fueron formados en Europa. Por ejemplo, Luis Pirito, o por ejemplo, Alexis Pérez Luna, por ejemplo, ellos son, digamos, sé que tienen esa escuela porque los he visto en su biografía, y sí, supongo que también ellos todos conocen la corriente norteamericana. El tema de la fotografía latinoamericana, no vamos a decir la sudamericana, porque vamos a abarcar toda Latinoamérica en ese sentido, inclusive Brasil, es otro, ¿no? Yo, en otro contexto, bueno, hablando también de la fotografía venezolana yo siempre la sentí como que fuese una fotografía, sobre todo la documental, muy onírica. Es como muy, digamos, trabajada no es tan directa, ¿no? Sino que no van al sujeto, pero también van como que a una historia
historia, digamos, contada a través de los elementos que se ponen al frente, sobre todo manejada mucho con la luz, ¿no? Muy trabajado, muy bonito, muy, digamos, a la interpretación, ¿no? Siempre la vi así, y eso tiene un poco de que ver con la fotografía latinoamericana a través de la fotografía mexicana, sobre todo a través de Iturbe y el trabajo de Álvarez, no recuerdo bien los nombres de los fotógrafos, Nacho Pérez creo que se llama, también otro mexicano. En cambio aquí en Argentina, nombrando la parte de Argentina, haciendo, digamos, tratando de encajar una con la otra, ¿no? En Argentina es el ámbito social, ¿no? La que lo ha moldeado, a mi parecer. Y también en muchos países de Latinoamérica. La fotografía latinoamericana está, digamos, ligada a los cambios sociales, a las turbulencias, a los golpes de Estado, a las marchas, a las diferencias de clases sociales. O sea, allí creo que es donde radica el corazón de la fotografía latinoamericana de los años, no sé, de los 50, 60, 70, y digamos que mucha de la fotografía que se hizo pues estaba enmarcada en ese ámbito, en el ámbito social, más que en el ámbito, digamos, investigativo. Mucho trabajo, digamos, yo siento que ese mucho trabajo que se hizo después de esos registros fue más, digamos, un trabajo, ya que se mueve la cámara, porque no tiene que ver más con un trabajo que es, digamos, un subproducto de lo que arrojó ese trabajo, ¿no? Que se hizo, digamos, fotoperiodístico e investigativo, y después fue un trabajo, digamos, cuando se ven los trabajos documentales de estos fotógrafos, siento que la fotografía, bueno, se arroja un subproducto, digamos, que sirve como para hacer un documento social, y también mucha fotografía de calle que se ha mostrado como latinoamericana, también es un subproducto de los recorridos de estos fotógrafos durante esas turbulencias o durante el trabajo investigativo de esos trabajos fotoperiodísticos, ¿no? Donde un fotógrafo enviaba el periódico, no sé, a cubrir en Chiapas, por allá en el pueblo, nada, un trabajo porque, bueno, los pueblos se levantaron por un problema específico, o porque lo estaban siendo oprimidos por algún terrateniente o X, muchas cosas esas pujas que existían en nuestras regiones, pues arrojaban estos trabajos, ¿no? Entonces, no es lo mismo comparar ese trabajo con el trabajo, digamos, un poco más, digamos, organizadamente hecho por los norteamericanos. Si revisamos, por ejemplo, el trabajo de The Americans, es un trabajo más tranquilo, digamos, en ese sentido. Si vemos lo que hizo Robert Frank, que fue montarse en un auto e ir pueblo por pueblo a ver qué sucedía, pues, digamos, ahí había un tema social, obviamente. Pero bueno, él no se metía de lleno, tú no ves allí una puja, una confrontación, como lo puedes ver quizás en algunos trabajos latinoamericanos. Siento que, por ejemplo, Frank iba y trataba algunas cosas que conectaban en ese momento y nos daban una información, ¿no? Por ejemplo, la fotografía de los guetos, de los sitios donde estaban los negros y la diferencia con los blancos, por ejemplo, o quizás la pobreza de los mismos blancos en algunos suburbios donde tú dices, wow, esto no es lo que esperábamos ver de Norteamérica. Siempre se pensó que los norteamericanos, bueno, eran todos ricos, y cuando Frank muestra este trabajo, pues mostró la otra cara de lo que era Norteamérica, Estados Unidos. Entonces, pero no era una lucha, no había en mi forma de ver, no había una turbulencia como la existía en nuestros países, donde siempre había un golpe de Estado, una guerrilla, una explosión, un problema, una marcha. Por ejemplo, aquí en Argentina, hablando de lo que cuando comenzamos de Argentina, el trabajo está bastante ligado a eso, ¿no? Al ámbito social y a lo que sucede en cada cambio de gobierno o en alguna coyuntura que explote en el momento, pues ahí estamos. Dictaduras, golpe de Estado, gobiernos que comienzan, la izquierda, la derecha. Ese ha sido, digamos, el contexto. ¿Qué te ha sorprendido, por un lado, de esa fotografía argentina? Cuando llegaste ya, ¿pensaste que, bueno, iba a ser parecida a esta? ¿Distan en algo? ¿O pues, nunca pensé que acá la fotografía tuviera esta posición? Mira,
Sí, porque no, yo no conocía mucho a los fotógrafos argentinos. Y no porque a lo mejor sí se veía esa fotografía o se estudiaba en Venezuela, pero yo la verdad nunca la vi. Pero eso, digamos, es porque yo no lo vi. Claro. Supongo que los fotógrafos más, digamos, de mayor edad o de mayor recorrido conocían el trabajo de, no sé, del Estido o de Sara Facio, por ejemplo, ellos, o Marcos López, que es el que yo veo más todo el tiempo acá, que es un artista muy, digamos, coyuntural, pues le gusta hacer, digamos, hacer que las cosas sucedan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, entonces, en ese sentido, yo no conocí el trabajo argentino, así que no puedo decirte, claro, después que lo veo, sí, es lo que te acabo de decir, siento que el trabajo argentino, la fotografía argentina ha estado marcado por ese tema, por el tema social más que cualquier otro, ¿no? Sí. Sin embargo, hay unos fotógrafos que he visto que no los veo, que no es un trabajo que esté ligado a eso, como por ejemplo el de Horacio Coppola o el de Zuviria, que es un trabajo muy bonito, que es más contemplativo, más de época, más documental, más de documento. Como por ejemplo el trabajo de Horacio Coppola es hermoso, yo no sé, él es un fotógrafo formado en Inglaterra, en las artes de las buenas escuelas, y él pues trajo su visión acá, porque cuando yo veo ese trabajo, antes de conocer la historia de él, decía, ¿cómo este fotógrafo? Yo lo veía y decía, ¿cómo este fotógrafo tenía esta visión de las calles de Buenos Aires y lograba composiciones tan hermosas y además donde lograba conectar tan bellamente los hilos, ¿no? de estas imágenes. Entonces que digo, bueno, voy a investigar un poco porque esto no puede ser al azar. Y evidentemente cuando lo veo, pues sí, estudió en las escuelas de arte, la fotografía en Inglaterra y pues allí pues logró aprender un montón de cosas que pudo plasmar en su trabajo acá, ¿no? Por eso Coppola me parece un gran referente, igual que Samir Makarios, un fotógrafo de origen egipto, también es argentino, nacionalizado, supongo. Tiene un trabajo muy bonito de época. Entonces estos, digamos, son los fotógrafos que yo he estudiado. O sea, si tú me dices, ¿cuáles son los fotógrafos que yo he visto? Digamos, Marcos López, Sara Facio, Lestido, Makarios, Zuviria y Coppola, por ejemplo, ¿no? Claro. Son los, digamos, los listados. Pero es que unos son más hacia lo social, los otros son más hacia el documento de época, ¿no? Pero si me preguntas si yo vi ese trabajo antes, no lo conocía, no lo conocía acá. Lenny, cambian los tiempos, cambian las modas, obviamente cambia la tecnología, para bien o para mal evoluciona. La fotografía puntualmente de calle, que es la con la que estás permanentemente en contacto, ¿ha cambiado estos últimos años? ¿No ha cambiado? La tecnología ha hecho su aporte, obviamente, pero la fotografía como tal, esa esencia de salir a las calles, fotografiar, cambia, porque yo digo, bueno, pero salgo a fotografiar a Buenos Aires y por lo menos el que está en Capital dice, no hay un fotógrafo de calle en Buenos Aires que no tenga una foto del obelisco. Digo, ¿algo ha cambiado esa fotografía o sigue siendo la más pura esencia de la fotografía de calle? Mira, la fotografía de calle, yo te lo voy a decir así, vamos a hacer una historia, un recorrido. Hay dos vertientes, la europea y la norteamericana, ¿verdad? Entonces, la europea, según lo que yo he visto de los inicios de la fotografía, era como una fotografía más, digamos, trabajada, más tranquila, más de observar, donde el fotógrafo se detenía a hacer la fotografía con calma, ¿no? Digamos, y acomodaba muy bien, y eso viene también de la escuela pictórica, ¿no? Cuando yo descubrí que la fotografía digamos, tiene su propio valor como fotografía en sí misma y como arte, pues dice, bueno, vamos a hacer fotografía usando lo que la herramienta nos permite. Entonces, hacían un trabajo hermoso, como por ejemplo el de Robert Doisneau o el de Henri Cartier-Bresson, que identificó claramente lo que la fotografía, que fue el que nos dio, digamos, las bases para la fotografía de calle, la geometría, las líneas, las capas y todo ese tema, el momento justo, el momento preciso, sobre todo eso, pues sentaron las bases para eso. Pero obviamente lo que sucedía en Europa no era lo mismo que sucedía en Estados Unidos. Entonces muchos fotógrafos de Estados Unidos pues descubrieron, se dieron cuenta, no porque ellos lo hayan inventado,
sencillamente la vida transcurría de otra manera alrededor. Entonces no es lo mismo un fotógrafo con los rascacielos de Estados Unidos, o sea, entonces usando esos elementos, el tipo con el periódico, el saxofonista en la esquina, el negro o el blanco, que lo que sucedía en las calles de París, o en las calles de Viena, o en las calles de Berlín, o de Londres. O sea, digamos, esas son nuestras bases de la fotografía, ¿no? Entonces, cuando llega a Latinoamérica, digamos, yo siento que, como te dije, en la fotografía de calle que se vivió de 50, 60, 70, 80, por allí, eran subproductos de trabajos, de otro tipo de trabajo. Siento que el fotógrafo latinoamericano no era fotógrafo de calle, era más un documentalista, era alguien registrando lo que sucedía en la calle. Mucha gente lo hacía, digamos más que, bueno, por curiosidad, ¿no? Y ese trabajo es muy, muy bonito porque sencillamente era muy espontáneo, ¿no? Quizás. Y luego, ¿qué está cambiando en este momento? Obviamente las redes han ayudado a que el fotógrafo contemporáneo haya aprendido de esas dos vertientes que ahora son una, porque ya no hay diferencia. O sea, a veces puedes sentir, bueno, quizás un fotógrafo de Londres, tú lo reconoces porque cuando ves las calles ves que son casitas y cosas, pero cuando ves los rascacielos o ves una ciudad convulsa y se siente el ambiente o la tensión que existe, por ejemplo, en las calles de Nueva York, se diferencia, ¿no? Entonces, nosotros como latinoamericanos queremos como también hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, tratamos de usar ese mismo lenguaje o copiar nuestros referentes o lo que podemos ver y tratar de hacer algo parecido, ¿no? Obviamente no tenemos es lo mismo, pero bueno, nosotros hemos adaptado visión a nuestro entorno y la fotografía de calle, pues, latinoamericana tiene su propio lenguaje, tiene su propia dimensión, su propio momento, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Pienso que la fotografía de calle latinoamericana sí está cambiando, la fotografía en general de calle está cambiando en su totalidad. Siento que se está convirtiendo en un híbrido, porque ahora no solamente son los europeos, los norteamericanos, los latinoamericanos, también son los asiáticos. O sea, todo el mundo está como, queremos hacer de todo. O sea, tú ves la fotografía del vietnamita en el mercado, entonces tú te vas al mercado de, qué sé yo, de San Telmo buscando esa misma foto, no la vas a conseguir. Claro. Te vas a Matadero tratando de emular esa fotografía y bueno, a lo mejor sí, pero ¿sabes? Eso crea un poquito, a lo mejor sale mucha gente frustrada con eso, pero bueno, ese intento se muestra. A veces la gente sube sus cosas y vemos cosas y dice, wow, no, o a veces, wow, mira esto. O sea, claro, sí, hay de todo. Pero o sea, la fotografía en este momento y en general me parece que es muy sorpresiva. O sea, a veces vemos cosas muy buenas y a veces vemos cosas, más que todo vemos cosas que no funcionan. O sea, en realidad sí se está viendo muchísima fotografía, digamos, que no tiene, digamos, no está bien construida. Lastimosamente eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver todo ese trabajo porque pues existe la herramienta para mostrarlo. Antes la gente no podía mostrar sus fotos hasta que alguien te decía, no, mira, ¿sabes qué? Estas son buenas fotos, te las voy a guindar. Ahora no, ahora si yo quiero simplemente la subo y le pongo una etiqueta de fotografía de calle, entonces yo la voy a ver, porque seguramente el algoritmo me las arroja. Entonces, bueno, estamos dependiendo de eso, ¿no? De lo que el algoritmo nos muestra. Generalmente nos muestra todo. Tenemos que, wow. Sí, limpiar tenemos que rato ahí, y esto no me gusta, pero bueno. También que hoy en día tenemos la posibilidad, hoy en día se estudia mucho más la fotografía que hace, no tanto, hace más de 30 años para acá la fotografía se ha estudiado o se está estudiando muchísimo más que antes, ¿no? Hay academias, hay workshops, internet ni te digo, el que no sabe fotografía y quiere aprender fotografía en un mes, por internet se va a dar un festín, ¿no? Antes no era así. No había tanta formación fotográfica, era más de ojo y algunos pocos que tenían la oportunidad de contactar a alguien o viajar y entonces de afuera, era algo como más cerrado, ¿no? Por los tiempos. Era difícil hacerte fotógrafo porque primero, digamos, no es que habían tiendas de cámaras por todas partes en Latinoamérica. Claro, lo digo yo como Venezuela era muy difícil conseguir una cámara. Una cámara buena. O sea, no, aquí, por ejemplo, en Buenos Aires aún más. No sí, capital tenés varias tiendas que puedes ir y incluso encargarlas. No, muy fácil, solo que son bastante caras en comparación a los precios originales en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pero bueno, sí consigues. Hay tiendas que te pueden vender la cámara nueva. En Venezuela creo que era muchísimo más difícil.
Ni hablar de rollitos y cámaras analógicas, era casi imposible conseguir un rollo, no sé si ahora se consiga, ¿no? Sí, son tiempos, la verdad que yo digo, bueno, cada vez que los tiempos vienen cambiando mucho, se vienen modernizando mucho y en algunos aspectos estamos diciendo vamos para atrás otra vez, vamos con la fotografía. Me parece genial la fotografía analógica, la música en formato vinilo, algunas cosas sí funcionan, ¿no? Otras no, para otras hace falta tecnología. Pero bueno, yo digo en la fotografía, sí, me gustan los dos estilos, ¿no? Lo digital y lo analógico, por ese romanticismo y ese origen de la fotografía. Lenny, estás de haber empezado la fotografía hace cuánto, 10 años más o menos, 12 años en el mundo de la fotografía. 10, 12 años, sí, más o menos. De empezar a caminar las calles, como bien dijiste, sin tener una idea clara de qué estoy haciendo o qué quiero hacer, hoy en día, 2026, estás dentro de un equipo de jurados de un evento, de un concurso de fotografía latinoamericana, ahí que se está organizando ahí en Buenos Aires para toda Latinoamérica. Los resultados se van a dar ahora para este mes los ganadores se van a estar dando para este mes de agosto, ¿no? El 1 de agosto. ¿Tenés alguna idea de qué pensás encontrar allí? Cuando se está organizando un evento como este, dice, bueno, a lo mejor hay una tendencia, después hay que ver las fotos, obviamente, ¿no? Pero ¿se puede intuir alguna tendencia en cuanto a la fotografía que se está haciendo, en lo que se puede recibir, en lo que se está trabajando hoy en día a nivel de la fotografía de calle? Obvio, sí, claro, es fácil, es fácil en el sentido de que, mira, yo soy un ávido consumidor de la imagen que aparece en Instagram, ¿no? Sé quiénes son allí haciendo fotos, hablo con mucha gente diariamente, veo fotografías de muchísimos concursos, de otros concursos, y bueno, más o menos siento que puedo imaginar lo que voy a ver. Lo que yo quisiera ver, en cambio, es otra cosa. Por ejemplo, yo quisiera ver una fotografía latinoamericana un poco más, digamos, específica, o sea, que diga esto es Latinoamérica. Me gustaría ver eso, ¿no? Pero no sé si voy a ver eso, porque tampoco, y si tú me dices, si yo sé cuál es esa fotografía, wow, no sé cuál es, no, ni siquiera yo me la puedo imaginar, no sé. Porque claro, somos una región tan mezclada, de una región de tantas cosas que yo digo, ¿qué es fotografía latinoamericana? La que vemos en las ciudades, o la que vemos en los pueblos, claro. La que ves en Salta o en Jujuy, o la que ves en el microcentro de Buenos Aires, la que ves en Caracas, en la avenida Baral, en el centro, la que ves en Ciudad Bolívar, en San Félix o en Puerto Ordaz. O sea, hay mucho. Claro. Entonces, lo que yo, digamos, ¿cuáles son los elementos que nos definen como latinoamericanos? Te pregunto yo a ti, punta que yo me quiero hacer para yo a partir de eso decir, bueno, ¿existen esos elementos en la fotografía de calle latinoamericana en la mente de los fotógrafos? ¿Sí o no? ¿O funcionan esos elementos como para hacer fotografía de calle? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer es un conteo, empezar a hacer una pequeña lista, a ver quién nos define, quién nos hace latinoamericano, porque el bonaerense no es igual al jujeño, tampoco el de Córdoba, tampoco el de Bogotá, ni el de Medellín, ni el de Cali, ni el de Caracas, ni el de Querétaro, ni el de Ciudad de México. Hay una gran mezcolanza allí. Entonces, somos pueblos, a pesar de que nos une un lenguaje, nos une una historia y nos une, digamos, esa historia hispanoamericana, salvando a Brasil, que bueno, también es parte de un país de la península ibérica, pero que también tiene más o menos esa misma... Mi hija estuvo hace unos días en Río de Janeiro, ya ha ido 2 veces, y me dice, es como Venezuela. Sí, se parece mucho. Es como estar allá. O sea, yo, me imagino. La única diferencia es el idioma. Sí, es como estar allá, y cuando ella llega aquí me dice que es increíble la diferencia. O sea, ahí hay un caos total, y entonces tú la vas a ver aeropuerto y empezamos a rodar y dices, no, increíble la diferencia. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué es ser latinoamericano? Entonces, yo creo que antes de yo hacer ese jurado, yo tengo que entender y saber exactamente qué nos define.
a ver si allí yo puedo rescatar algunas cosas y a partir de eso entonces tomar decisiones, ¿no? Hace poco yo fui jurado para otro concurso en Venezuela específicamente, y el concurso era de fotografía de teléfono. Bueno, podía ser con fotografía de cualquier tipo, pero digamos estaba más abierto a eso. Y vi muchas cosas que, bueno, definitivamente habla como venezolano. Yo sé que cuál es la marca venezolana, por ejemplo. Claro. Me parece mucho a la colombiana, por ejemplo. Claro. ¿Ves? Entonces, y se puede parecer, no sé, a la de Río de Janeiro o a la de Ciudad de México, por decir algunas ciudades. Pero digamos, si hablamos de Chile, Uruguay, Montevideo, Santiago, Buenos Aires, no conozco Lima, conozco Quito, pero no recuerdo mucho. Entonces, allí habría que ver cuáles son los valores que identifican o las señales que identifican esos países. Por ahí está la cosa, ¿no? Y la verdad que me va a ser una grata sorpresa ver todo este trabajo y espero con ansias ver muchas fotografías ahí buenas, la verdad que sí. Algo que diga, wow, estas son las fotos que nos representan. Yo tengo mucha esperanza que este concurso marque, digamos, un tema con la calidad. O sea, que la verdad lo que se premia ahí sea top de lo que Latinoamérica nos ha arrojado. Exactamente. ¿Bien? Para cerrar un poco, ¿tenés una idea de hacia dónde apunta o hacia dónde va hoy en día la fotografía? No sé si lo querés especificar de calle, documental de calle, en general en Latinoamérica, ¿hacia dónde está yendo o qué es lo que le está por ahí definiendo un poco? Ya asomaste un poquito, ¿no? No es tan fácil decir, bueno, es esto, pero... Mira, la fotografía documental se trata de la historia, de contar la historia. No importa cuál historia sea. Siento que el fotógrafo documental, pues, si quiere resaltar, tendrá que tener su propio estilo, su propia manera de contar la historia. Ahí donde está la cosa, ¿no? Porque ya hemos visto el trabajo de muchos fotógrafos documentales, maravillosos, ¿verdad? Historias que nos emocionan, historias que nos conmueven, historias que nos alertan de cosas que están sucediendo en algunos sitios que deben ser solucionadas, ¿verdad? Historias de personas y de sus vivencias. Entonces ya conocemos cómo las han contado. Te toca a ti entonces, o al fotógrafo documental, pues tener su propia manera de contar esa historia, ¿no? Entonces, es difícil porque, o sea, en dónde te quieres encasillar, en dónde quieres caer, cómo la quieres contar, cuáles son tus herramientas, qué hiciste, fuiste hasta ese sitio, hiciste las imágenes, hablaste con las personas, llegaste a donde te querías llegar y ubicaste a esas personas de qué manera, desde dónde estás viendo la historia, desde dónde estás parado para fotografiar a esas personas, desde la empatía o desde el señalamiento o desde, inclusive a veces hasta de la burla, lo he visto, ¿entiendes? Entonces hay que tener en ese sentido, digamos, la mira puesta, ¿no? Desde dónde quieres contarla, cómo la quieres contar, cuáles son las herramientas que vas a usar y cómo la quieres contar, a partir de todo lo que ya hemos visto en toda la historia de la fotografía documental latinoamericana. Hay trabajos hermosísimos. Ahorita si revisas WordPress, mucho trabajo está relacionado con el tema de la migración y han sido trabajos bastante que resaltan el trabajo que se han hecho. Pero bueno, creo que básicamente la fotografía documental depende de cómo cada quien cuente la historia, ¿no? Exactamente. ¿Qué recomendación le podrías dar desde tu postura como fotógrafo de calle, fotógrafo documental que sale, que anda por un lado por otro, que anda haciendo fotos y que de paso se relaciona con muchos fotógrafos, que es algo también muy, muy importante para uno aprender, ¿no? Porque no tenemos la verdad absoluta en las manos. Pero ¿qué se le puede decir a esa generación que viene aprendiendo, que viene atrás, que dice, qué fotografío, pero ya Lenny viene fotografiando hace 10 años y ya está sacando más fotos que yo, voy a hacer lo mismo que hace él? ¿Qué se le puede decir? Mira, yo te digo, tu trabajo, lo que pasa es que, mira, yo empecé de mucha edad. Tampoco que soy un viejito, pero, digamos, en comparación con muchos fotógrafos de recorrido que empezaron a los 25 o 20 años y tienen 50 años, 40 años haciendo fotografía, pues, si estás joven, mira, dale bastante. O sea, tienes que hacer muchas fotografías
y aprender o sea, identificar tu intención, identificar por qué estás haciendo la foto, qué estás buscando, busca tus referentes, apropiate de las cosas que tus referentes te dicen, lo que te gusta de ellos, trata de ver ellos lo hicieron, trata de emularlo, aprende la técnica y luego entonces hazlo a tu manera, porque de eso se trata, ¿no? Yo creo que todos hacemos lo mismo, los pintores, los escultores, el artista en general, pues aprende de lo que ha visto, que han hecho otros, y después entonces de tanto darle con su intención, la forma en la que él quiere hacer esto, pues, o ella quiere hacer esto, florece esa autoría, esa forma de hacerlo propia. Entonces, pero eso está en la práctica, en darle muchísimo, ¿no? Ese es mi mensaje, siempre ha sido mi mensaje el mismo. Yo estoy casado con esa filosofía de que, mira, dale muchísimo, obsesiónate con la fotografía y con la imagen, y otra cosa, trata de aprender y leer mucho, o sea, investiga un poco sobre la fotografía, cómo se lee, cuál es el lenguaje visual de la fotografía, cómo leer una fotografía, para que se te haga más fácil lograr imágenes un poco más, que digan un poco más, que tengan el mensaje correcto y que generen una atención que haga que la persona diga, wow, la foto sí es interesante, ¿ok? ¿Proyectos para cerrar este año? ¿O para el año que viene? Porque estamos a mitad de 2026. Estoy tratando de imprimir con unos amigos algunos fanzines, estoy imprimiendo fotografías para tenerlas aquí a ver si ya listas, como para ver si la gente se anima para hacer alguna exhibición. Entonces estoy invirtiendo plata en esto, y si no, pues me las limpiaré con el polvo y eso, y las tendré listas. Pero no, bueno, mis proyectos son esos ahora mismo, imprimir muchas fotografías para tener eso ya, digamos, impreso. Porque, bueno, siempre he tenido el tema de que todo lo dejo digital, y la verdad que en la computadora no hace nada, ni en Instagram no hace mucho. Sí, te da nombre, a lo mejor aparece por ahí en alguna que otra exhibición, ha pasado mucho que han exhibido en otros países, y bueno, las fotos están por allí. Pero yo no tengo nada acá, y la verdad que yo quisiera quitarlas en alguna pared y estar presente y poder mostrárselas, y además de eso, contar la historia de ellas, ¿no? Entonces, bueno, este es mi proyecto, digamos, base en este momento: imprimir muchas fotos, colocarlas en unos marcos, tener una buena imagen, que yo pueda de repente decirle a la gente, mira, tengo estas 12, 20 fotos, me gustaría guindarlas en este café, o vamos a hablar un poco de fotografía, invitar a gente, y bueno, eso básicamente es eso, hacer algo con la fotografía. Interesante, y allá es algo que sí se puede hacer, ¿no? Porque hay ciertas, si bien la situación no es la mejor, pero todavía hay esa, por lo menos esa chance todavía está latente allí, se pueden ir desarrollando esas cosas. ¿Cómo puedes hacer? O sea, no hay nada más bonito que tener la fotografía a los niños o a las niñas, como uno las llama, de tenerlas ahí como uno. O sea, son nuestros hijos. Claro, las queremos mucho, las hemos mimado, nos costó mucho hacerlas, o sea, les tenemos un cariño y queremos mostrarlas, queremos hablar de ellas, queremos, no sé, cautivar a otras personas, o no sé, dar un mensaje, inspirar a otros, etcétera, ¿no? Claro. Tengo mucho para seguir conversando con vos, Lenny. Entiendo que estás con los tiempos ahí justos, pero me alegra porque me da pie para un próximo encuentro. No sé si va a ser ahora, dentro de poco, a lo mejor por ahí, para hablar de los resultados de este concurso de street fotografía. Tal vez te tenga ahí junto con Daniela, hacemos ahí, que sea un trío, conversamos, charlamos. Ahí lo vamos a ir manejando. Así que sí, ella también está metida en eso. Cuando quiera, Fede, yo la verdad me gustaría estar disponible para cuando quieras hablar. Mira que nos podemos sentar en un día y decir, Lenny, ¿qué tal si hablamos de este tema? No sé, en un concurso, algo que sucedió con alguna fotografía, digamos, lo que sucede en el ambiente, para charlar. La verdad que no toma nada y es como tener un amigo aquí conversando en casa. Tal cual. Bueno, cuando lo den los tiempos, ahí nos ponemos en contacto, coordinamos y seguimos la charla, porque la verdad que cuando uno encuentra espacios así para debatir, para conversar, para charlar de fotografía, nosotros nos estamos como pez en el agua, como dicen por ahí, así que... Quiero preguntar algo antes de que te vayas, porque me dijiste que estabas haciendo un trabajo tuyo de fotografía latinoamericana, ¿no? Sí, estamos en medio de un libro sobre historia de la fotografía latinoamericana contemporánea, estamos en eso. Me gustaría, como te digo, yo tengo un canal de YouTube que me gustaría invitarte para hablar. Entonces, sí, porque quiero, digamos, interactuar un poco ya con otras personas. Yo creo que pudiese ser primero. Buenísimo, acá estamos a disposición para eso.
cuando gustes. Bueno, pues, gracias por la invitación, de verdad ha sido un placer hablar contigo y espero que disfrutes allá en Venezuela. Cómete una empanada de carne molida. Te voy a hacer caso, porque la gastronomía de este lado, la verdad, me gusta mucho y no tengo queja. ¿Cuál es tu empanada favorita, antes que te vayas? He comido varias acá. La de pabellón me gusta mucho, de pescado también me gusta mucho. Pollo no tanto, porque digo, es como que un clásico. En cualquier parte así comerse una empanada de pollo. Me gusta más por allí experimentar sabores más tradicionales, que sí me gusta mucho, como la fotografía. Trato de ir a sitios no tan frecuentes, no tan comunes, como para ver qué encuentro. Los mercados me apasionan, voy mucho. El mercado de San Félix es increíble. Ahí es un lugar que yo te digo, iría junto con la cámara. Debe ser increíble. Yo comí muchas veces allí una fosforera. Ah, sí, bueno, me han hablado, no lo he comido, pero me la han hablado. Muchos días. Ah, bueno, vamos a hacer, me voy a acordar y cuando vaya voy a hacerlo. Bueno, Lenny, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu oportunidad, por tu dedicación a la fotografía y por dejarnos entrar en tu mundo. Es el primer encuentro de varios, así que bueno, siempre vamos a estar allí pendientes y desde ahora te estamos siguiendo por tus redes. ¿Cuál es por dónde te pueden seguir quienes quieran consultarte algo, etcétera? Sí, cualquiera que quiera conversar conmigo, @Lenny Ruiz C. Lenny Ruiz C. Y igual en todas. Lenny Ruiz C. LENNY Ruiz C. ¿Y la página web o no? Lenny Ruiz Photography. Ahí está, se las recomiendo porque lo hemos estado revisando, como siempre que hacemos alguna invitación, investigamos un poco sobre nuestro entrevistado y en este caso recomendamos esa página porque la verdad está muy interesante, hay fotos muy buenas, así que los amigos de fotografía de calle, ahí tienen algo para ver, para seguir, para analizar, para discutir, para charlar, ahí tienen material bastante interesante. Cuando quieran podemos charlar inclusive por las redes. Perfecto. Bien, escuchábamos entonces a Lenny Ruiz, fotógrafo caraqueño, obviamente venezolano, radicado en Buenos Aires, Argentina, fotógrafo de calle, fotógrafo documental, jurado también del concurso de fotografía de calle, que los resultados se dan ahora en el mes de agosto, así que vamos a estar pendientes para un encuentro, charlar y ver qué pasó con eso, cuáles fueron los resultados, los premios, la fotografía, que es lo que nos interesa, más allá de los premios, la fotografía que hay, ese mundo tan interesante que tiene la fotografía latinoamericana. Con Lenny estuvimos charlando esta tarde-noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, en YouTube y en Spotify vas a escuchar esta entrevista y todas las que ya han pasado. Esta es la 7ª temporada, 7 años hablando, discutiendo, compartiendo, analizando la fotografía latinoamericana. Una historia diferente, un invitado diferente cada semana, por aquí, por Foto con Fede. Federico Murúa se despide, nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.